El mensaje llegó un martes por la tarde. Estaba sentado en mi sillón favorito, ese que Rebeca siempre decía que olía a viejo, cuando el teléfono vibró sobre la mesa de centro. Era de mi hija. Mi única hija. Papá, tengo que decirte algo sobre el crucero. Mi corazón se aceleró. Habíamos estado planeando ese viaje durante meses. Desde que les compré la casa nueva en Las Lomas y el Honda Civic plateado que tanto querían. Rebeca había dicho que era el momento perfecto para unas vacaciones familiares. Por fin podemos hacer algo juntos como se debe, me había dicho mientras firmaba los papeles del auto. Marqué su número inmediatamente. Ignacio contestó. ¿Está Rebeca? Está ocupada. Su voz sonaba fría, distante, diferente. Es sobre el crucero. Me mandó un mensaje. Silencio. Luego escuché pasos y voces susurrando al fondo. Rebeca tomó el teléfono. Papá, lo hemos pensado mejor. ¿Pensado qué? El crucero. Tú no vas con nosotros. Las palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Me quedé callado, esperando que fuera una broma. Rebeca continuó. Mi marido dijo que prefiere llevar a su familia. Ya sabes, algo más íntimo. Solo nosotros tres. Su familia. Mi voz salió quebrada. ¿Y yo qué soy? No te pongas dramático, papá. Ya tienes 67 años. Estos viajes son para gente joven. Además, el camarote es pequeño. Pequeño. El camarote que yo había pagado. El crucero que yo había financiado. Con el dinero que había ahorrado durante 30 años trabajando en la fábrica textil, levantándome a las 5 de la mañana, comiendo sándwiches fríos para almorzar. Rebeca, acabé de comprarles la casa. Y el auto. Pensé que... Exacto, papá. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahora déjanos disfrutar en paz. La línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla negra. En la mesa estaban los folletos del crucero que habíamos estado revisando juntos. Rebeca había marcado con círculos rojos las excursiones que quería hacer. Esto va a ser increíble, papá, me había dicho. Por fin vamos a tener tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Sin mí. Afuera empezó a llover. Las gotas golpeaban contra la ventana de mi apartamento, ese mismo apartamento donde Rebeca había crecido, donde Ignacio había venido a cenar todos los domingos durante 10 años, donde Elena había dado sus primeros pasos. Me levanté y fui hasta la cocina. Sobre el refrigerador estaba la foto de la entrega de llaves de su casa nueva. Rebeca sonreía con los brazos abiertos. Ignacio abrazaba a Elena. Yo estaba a un lado, sosteniendo los papeles del financiamiento. Se veía feliz. Todos se veían felices. Tomé mi billetera y saqué los recibos que guardaba religiosamente. El enganche de la casa, $50,000. El auto, $25,000 al contado. El crucero, $8,000 para 4 personas. 4 personas que ahora eran 3. El teléfono volvió a sonar. Por un segundo pensé que era Rebeca llamando para disculparse, para decir que había sido un malentendido. Era Ignacio. Jorge, espero que entiendas. Rebeca y yo necesitamos tiempo para fortalecer nuestro matrimonio. Tú siempre estás ahí, siempre opinando. A veces las familias necesitan espacio para crecer. Les compré una casa, Ignacio. Y te lo agradecemos. Pero eso no te da derecho a controlarnos. ¿Controlarlos? Yo que nunca había pedido nada. Yo que había trabajado horas extras para pagarles la universidad a Rebeca. Yo que había vendido el auto de mi esposa fallecida para darles el enganche de la casa. Ignacio, yo solo quería. Ya sé lo que querías. Pero Rebeca ya decidió. Mañana nos vamos al crucero. Solos. Colgó. Me quedé parado en la cocina, escuchando el silencio. Un silencio pesado, diferente. El silencio de quien acaba de entender que ha sido un tonto durante mucho tiempo. Caminé hasta mi habitación y abrí el cajón de mi escritorio. Allí estaban todos los contratos. La casa estaba a nombre de Rebeca, pero yo seguía pagando la hipoteca. El auto también estaba a su nombre, pero yo había firmado como codeudor. Todo estaba en mi nombre en los bancos, pero todo estaba en el nombre de ella en los títulos de propiedad. Rebeca había aprendido bien. Había esperado el momento perfecto. Sonó el timbre. Era Elena, mi nieta de 8 años, con su uniforme escolar arrugado. Abuelo,
mamá dice que me quede contigo esta noche porque ellos van a empacar para el viaje. La miré a los ojos. Esos ojos que se parecían tanto a los míos. ¿Tú sabías del crucero, mi amor? Sí, abuelo. Pero papá dice que es solo para adultos. Adultos. Yo tenía 67 años y no calificaba como adulto en mi propia familia. Esa noche, mientras Elena dormía en el sofá, me quedé despierto mirando el techo. Por primera vez en años, no pensé en lo que podía hacer por ellos. Pensé en lo que ellos habían hecho conmigo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente al amor incondicional. Sentí claridad. Tú no vas con nosotros, había dicho mi hija. Mi marido dijo que prefiere llevar a su familia. Como si yo no fuera su familia. Como si 12 años de sacrificios no valieran nada. Esa madrugada tomé una decisión que cambiaría todo. Ya había hecho lo que tenía que hacer por ellos. Ahora era hora de hacer algo por mí. Me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, mirando las fotos que tenía en la mesita de noche. María, mi esposa, sosteniendo a Rebeca cuando tenía 2 años. Rebeca graduándose de la universidad. Rebeca el día que me presentó a Ignacio. Rebeca cuando nació Elena. Toda mi vida había girado alrededor de esa niña. Cuando María murió hace 12 años, Rebeca tenía 23. Recién graduada, sin trabajo, con Ignacio sin empleo fijo y Elena recién nacida. Yo trabajaba turnos dobles en la fábrica textil para mantenerlos a los 3. Les pagué el departamento donde vivían, les compré la primera cuna de Elena, les di dinero para los pañales, la leche, los medicamentos. No te preocupes, papá, me decía Rebeca. Cuando Ignacio consiga trabajo estable te vamos a devolver todo. Esto es solo temporal. Temporal. 12 años después, seguía siendo temporal. Recordé las noches que llegaba a casa después de trabajar 14 horas, con las manos manchadas de tinta y los hombros doloridos. Rebeca estaba en mi sofá, viendo televisión, mientras Ignacio le daba de comer a Elena. Me saludaba sin levantar la vista de la pantalla. ¿Hay comida? Yo iba a la cocina, calentaba algo en el microondas y comía parado junto al fregadero. Ellos ya habían cenado. Nunca me esperaban. Los domingos, cuando no trabajaba, Ignacio traía la ropa sucia de toda la semana. Jorge, la lavadora de la casa se descompuso otra vez, mentía. Yo lavaba su ropa, la planchaba, la doblaba. Rebeca revisaba su teléfono mientras yo trabajaba. Papá, ¿tienes efectivo? Ignacio quiere llevar a Elena al parque de diversiones. Siempre tenía efectivo. Siempre tenía lo que necesitaran. Cuando Ignacio consiguió su primer trabajo como técnico en sistemas, pensé que las cosas iban a cambiar. Ganaba bien, podía mantener a su familia. Pero seguían viniendo por dinero. Es que estamos ahorrando para el futuro, papá. Para la casa propia. ¿Tú entiendes? Yo entendía. Siempre entendía. Dejé de comprarme ropa nueva. Mi guardarropa seguía siendo el mismo de hace 10 años. Camisas descoloridas, pantalones que Ignacio miraba con desprecio cuando venía a visitarme. Jorge, deberías renovar tu imagen. Los hombres de tu edad necesitan verse presentables. Pero el dinero que podía haber gastado en mí, se lo daba a ellos. Para las clases de danza de Elena. Para las vacaciones en la playa. Para el auto usado que Ignacio quería cambiar. Para la boda de los primos de Rebeca. Para todo. Nunca me quejé. María me había enseñado que la familia es lo primero. Las hijas son para toda la vida, me decía. Todo sacrificio vale la pena si ellas son felices. Pero María nunca conoció realmente a Ignacio. Ignacio llegó a nuestras vidas como una tormenta silenciosa. Al principio parecía respetuoso, trabajador. Se sentaba en mi mesa del comedor y me hacía preguntas sobre mi trabajo, sobre María, sobre los planes que tenía para Rebeca. Usted ha sido un padre increíble, me decía. Rebeca es afortunada de tenerlo. Después de la boda, el discurso cambió. Jorge, Rebeca ya es una mujer casada. Necesita independencia de su padre. Jorge, no puedes estar opinando sobre cómo educamos a Elena. Jorge, Rebeca dice que te sientes solo, pero nosotros no podemos ser tu única compañía. Poco a poco, me fui convirtiendo en el abuelo que molesta. El suegro entrometido. El viejo que no entiende los tiempos modernos. Rebeca nunca me defendió. Ni una sola vez. Cuando cumplí 65 años, organicé una pequeña cena en mi casa. Compré un pastel,
preparé la comida que le gustaba a Rebeca. Ellos llegaron 1 hora tarde. Perdón, papá. Ignacio tuvo una llamada importante del trabajo. Se quedaron 40 minutos. Ignacio revisaba su teléfono cada 5 minutos. Rebeca comía en silencio. Elena era la única que parecía contenta de estar ahí. Abuelo, ¿por qué estás solo en tu cumpleaños? Ignacio la regañó. Elena, no hagas preguntas incómodas. Incómodas. Mi soledad era incómoda para ellos. Ese día, cuando se fueron, me quedé limpiando los platos sucios. Había comprado comida para 8 personas. Solo habíamos comido 3. El pastel quedó casi completo. Me senté en mi sillón y me comí una rebanada mientras veía las noticias. Feliz cumpleaños, Jorge, me dije a mí mismo. Pero siguió siendo mi hija. Siguió necesitándome. Y yo seguí dando. Cuando Rebeca tuvo complicaciones médicas hace 3 años, yo fui quien pagó todos los gastos. Los estudios, las consultas privadas, los medicamentos caros, la cirugía menor que necesitó. Rebeca lloró en mi hombro esa noche. No sé qué habríamos hecho sin ti, papá. Por un momento, sentí que volvía a ser importante, que volvía a ser necesario. Pero al mes siguiente, Ignacio ya estaba haciendo planes para remodelar la cocina de su departamento. Con mi dinero, por supuesto. Es que Rebeca necesita un ambiente más cómodo para recuperarse, explicó. Le ayuda a sentirse mejor. Yo superé la muerte de mi esposa trabajando más horas. Pero no dije nada. El año pasado, cuando decidí jubilarme, Rebeca vino a visitarme con una propuesta. Papá, Ignacio y yo hemos estado pensando. Con tu jubilación, podrías ayudarnos a comprar una casa. Algo más grande, en un mejor barrio. Para Elena. Siempre era para Elena. Como si yo no quisiera lo mejor para mi nieta. Rebeca, mi jubilación no es tanto dinero. Pero tienes ahorros. Y puedes ser codeudor. Con tu historial crediticio, nos darían una buena tasa de interés. Ignacio asintió desde la cocina. Sería una inversión familiar. Cuando tú ya no estés, la casa va a ser para Rebeca de todas formas. Cuando tú ya no estés. Hablaba de mi muerte como quien habla del clima. Además, continuó Rebeca, podrías venir a visitarnos más seguido. Hay un cuarto pequeño que podrías usar cuando quieras quedarte. Un cuarto pequeño. En la casa que yo iba a pagar. Pero accedí. Como siempre. Vendí los bonos que había comprado con el dinero del seguro de vida de María. Saqué todos mis ahorros. Firmé como codeudor de una hipoteca a 20 años. A mis 67 años, me comprometí a pagar una casa hasta los 87. Eres el mejor papá del mundo, me dijo Rebeca el día de la mudanza. Yo cargué cajas bajo el sol durante 6 horas. Ignacio supervisaba desde la sombra, indicándome dónde poner cada cosa. Rebeca estaba en el trabajo. Esa noche, cuando terminamos, Ignacio me sirvió un vaso de agua del grifo. Gracias, Jorge. Ahora sí Rebeca tiene un hogar digno. Hogar digno. Como si el lugar donde había criado a Rebeca no hubiera sido suficientemente bueno. 2 meses después compraron el auto. Rebeca vino con el mismo discurso. Es que el auto viejo ya no da para más, papá. Y con la casa nueva, necesitamos algo confiable. $25,000 al contado. El último dinero que me quedaba. Pero ahora sí, papá. Ya no vamos a necesitar más ayuda. Vamos a ser independientes. Independientes. Mientras yo seguía pagando la hipoteca de su casa. Y ahora esto. El crucero. El mensaje. La exclusión. Elena se movió en el sofá. Murmuró algo en sueños. Me acerqué y le acomodé la manta. Era la única que realmente me quería. La única que no veía mis arrugas, mi edad, mis limitaciones. Para ella, yo seguía siendo el abuelo que la llevaba al parque, que le compraba helados, que le leía cuentos. Pero Elena crecería. Y Ignacio se encargaría de enseñarle que yo era un estorbo. Me senté en mi escritorio y abrí la laptop. Busqué el número de Hugo, mi contador. Un hombre que había conocido en la fábrica y que ahora tenía su propia oficina. Le escribí un mensaje. Hugo, necesito revisar algunos contratos. ¿Podemos vernos mañana? Su respuesta llegó inmediatamente. Claro, Jorge. Todo bien. Eso espero, escribí de vuelta. Afuera había dejado de llover. Un silencio extraño llenaba mi apartamento.
El silencio de las decisiones que están por tomarse. Por primera vez en 12 años, no pensé en lo que era mejor para Rebeca. Pensé en lo que era mejor para mí. La mañana siguiente desperté con un sabor amargo en la boca. Elena ya se había ido al colegio. Rebeca había venido por ella temprano, sin tocar el timbre, solo un mensaje. Recogí a Elena. Gracias. Gracias. Como si hubiera sido una molestia cuidar a mi propia nieta. Me vestí despacio, con la misma camisa azul que usaba para las ocasiones importantes. Hugo me había citado a las 10 en su oficina. Necesitaba entender exactamente en qué posición estaba, qué había firmado, qué podía hacer. Pero antes tenía una parada que hacer. Manejé hasta Las Lomas, el fraccionamiento donde ahora vivían Rebeca e Ignacio. Casas de 2 pisos, jardines perfectos, portón eléctrico. El tipo de lugar donde yo nunca podría vivir, pero que estaba pagando para que otros lo disfrutaran. Me estacioné frente a su casa. La casa que yo había comprado. El Honda Civic plateado estaba en la entrada, brillando bajo el sol. También lo había pagado yo. Toqué el timbre. Ignacio abrió, con una bata de seda negra y el cabello despeinado. Jorge, no te esperaba. Vengo por unas cosas de Elena que se quedaron en mi casa ayer. Mentí. No había ninguna cosa de Elena. Solo quería ver cómo vivían con mi dinero. Ignacio me dejó pasar, claramente molesto por la interrupción. La sala era el doble de grande que mi apartamento completo. Muebles nuevos, televisión de 70 pulgadas, alfombras persas. En la pared había fotos familiares. Rebeca, Ignacio y Elena en la playa, en restaurantes elegantes, en parques de diversiones. Yo no aparecía en ninguna foto. ¿Dónde está Rebeca? En el trabajo. Estamos muy ocupados preparando el viaje. Ignacio se sirvió café en una taza cara. ¿Ya desayunaste? ¿Puedo hacerte algo rápido? Su amabilidad sonaba forzada, como si estuviera actuando un papel. Me senté en su sofá de cuero italiano. Desde ahí podía ver la cocina remodelada, los electrodomésticos de acero inoxidable, la isla de granito donde desayunaban todas las mañanas. Ignacio, sobre el crucero. Jorge, ya hablamos de eso. Rebeca fue muy clara. Yo pagué ese crucero. Y te lo agradecemos. Pero el dinero no compra el derecho a entrometerte. Entrometerte. Esa palabra otra vez. No quiero entrometerme. Solo quería pasar tiempo con mi familia. Ignacio suspiró, como si fuera un niño haciendo berrinches. Jorge, tú no entiendes. Rebeca y yo estamos construyendo nuestra propia familia. Necesitamos espacio para tomar nuestras decisiones. Sin interferencias externas. ¿Interferencias externas? ¿Yo era una interferencia externa? ¿Desde cuándo soy una interferencia externa en la vida de mi hija? Desde que empezaste a opinar sobre todo. Sobre cómo educamos a Elena, sobre nuestros gastos, sobre nuestras prioridades. Opinaba sobre sus gastos porque yo los pagaba. Opinaba sobre la educación de Elena porque me preocupaba por mi nieta. Pero no dije nada de eso. Ignacio, yo solo quiero lo mejor para ustedes. Lo sabemos. Pero a veces lo mejor es la independencia. Independencia. Dinero sí, presencia no. Me levanté para irme. En la mesa del comedor vi un sobre abierto. Era del banco. Una carta dirigida a Rebeca. Sin pensarlo mucho, eché un vistazo. Estimada señora Rivas, le recordamos que su solicitud de préstamo personal por 30,000 pesos está en proceso de revisión. $30,000. Rebeca estaba pidiendo otro préstamo. ¿Qué es esto, Ignacio? Él se acercó rápidamente y tomó la carta. Nada importante. Cosas del trabajo de Rebeca. Es un préstamo personal. Jorge, eso no es asunto tuyo. Pero sí era asunto mío. Yo era codeudor de la hipoteca. Cualquier deuda nueva de Rebeca afectaba mi historial crediticio. ¿Para qué necesitan $30,000? Ignacio dudó. Vi en sus ojos que estaba calculando qué decir. Para remodelar el baño principal. Y tal vez para un pequeño negocio que estamos evaluando. Un pequeño negocio. Además del crucero que yo estaba pagando. ¿Te parece que es el momento para más gastos? Jorge, no empieces. Rebeca ya es adulta. Si el banco le va a prestar, es porque puede pagar. Puede pagar. ¿Con qué dinero? Si yo seguía financiando su casa y su auto. Salí de ahí sin despedirme.
En el auto, con las manos temblorosas, marqué el número de Rebeca. Contestó al tercer timbre. Papá, estoy en una junta. ¿Es cierto lo del préstamo de 30,000? Silencio. ¿Quién te dijo eso? Vi la carta en tu casa. Papá, eso es privado. No tenías derecho a revisar mi correspondencia. Vivo en tu casa, Rebeca. Yo la estoy pagando. Estás exagerando. Solo fuiste a dejar unas cosas de Elena. Exagerando. Como si mi preocupación fuera irracional. Rebeca, ¿para qué necesitas ese dinero? Para mejorar la casa. Para inversiones. Cosas que tú no entenderías. Cosas que yo no entendería. Yo que había trabajado 30 años administrando mi dinero, ahorrando cada peso. Si necesitas dinero, ¿por qué no me dijiste? Porque ya hiciste suficiente, papá. No queremos ser una carga. Una carga. Pero tomar mi dinero no era ser una carga. Solo pedírmelo directamente lo era. Rebeca, soy tu codeudor en la casa. Cualquier deuda nueva me afecta. Papá, yo sé lo que hago. Confía en mí. Confía en mí. Como había confiado cuando firmé la hipoteca. Como había confiado cuando compré el auto. Como había confiado durante 12 años. ¿Ya confirmaron el crucero? Sí. Nos vamos mañana temprano. Los tres. Los tres. Colgué. Llegué a la oficina de Hugo a las 10:05. Un edificio pequeño pero elegante en el centro de la ciudad. Hugo me recibió con un café y una sonrisa preocupada. Jorge, te ves cansado. No he dormido bien. Le conté todo. El crucero, la exclusión, el préstamo que había descubierto. Hugo tomaba notas en una libreta amarilla, frunciendo el ceño cada vez más. Necesito que me digas exactamente qué documentos firmé. ¿Qué obligaciones tengo? ¿Qué derechos tengo? Hugo abrió su computadora y empezó a revisar archivos. La casa está a nombre de Rebeca, pero tú eres el codeudor principal de la hipoteca. Eso significa que si ella no paga, el banco viene por ti. ¿Y el auto? Lo mismo. Ella es la propietaria, tú eres responsable del financiamiento. ¿Y si quiero salirme de esos contratos? Hugo me miró por encima de sus anteojos. Jorge, ¿estás seguro de lo que estás preguntando? Muy seguro. Técnicamente, como codeudor, tienes derechos. Puedes exigir que se vendan los bienes para liquidar las deudas. Puedes cancelar los contratos si demuestras que el deudor principal no está cumpliendo con sus obligaciones. Rebeca está cumpliendo. Según mis registros, ella nunca ha hecho un pago directo. Todos los pagos han salido de tu cuenta. Todos los pagos. Durante 6 meses, Rebeca no había puesto un peso de su propio dinero para la casa que habitaba. Hugo, quiero que investigues todo. Los ingresos reales de Rebeca, sus otros compromisos financieros, todo. ¿Estás seguro? Por primera vez en semanas, me sentí completamente seguro. Más seguro que nunca. Hugo empezó a hacer llamadas. A bancos, a oficinas de crédito, a contactos que tenía en el sistema financiero. Yo me quedé sentado en su oficina, viendo por la ventana, pensando en los últimos 12 años. Una hora después, Hugo tenía información. Jorge, hay cosas que no sabías. Dime. Rebeca tiene otras deudas. Tarjetas de crédito, préstamos personales anteriores. Sus ingresos reales son menores de lo que declaró para la hipoteca. Mintió en los documentos. Digamos que, inflaron sus capacidades financieras. Mintió. Mi hija me había mentido para que yo firmara como su respaldo económico. ¿Y el préstamo nuevo de 30,000? Ya fue aprobado. Se basa en su empleo actual y en el hecho de que tú eres codeudor de la casa. Eres su garantía. Yo era su garantía. Sin saberlo, me había convertido en el respaldo de todas las mentiras de Rebeca. Hugo, ¿qué puedo hacer? Legalmente, muchas cosas. Éticamente, no sé si quieres hacerlas. Dime las opciones. Hugo cerró su libreta y me miró directamente a los ojos. Puedes exigir la venta inmediata de los bienes. Puedes cancelar tu participación como codeudor. Puedes recuperar el auto. Puedes iniciar el proceso de desalojo. Desalojo. Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco. ¿Cuánto tiempo tomaría? Si empezamos hoy, en 2 semanas podrías tener todo resuelto. 2 semanas.
justo cuando ellos estarían regresando de su crucero. Su crucero sin mí. Salí de la oficina de Hugo con una carpeta llena de documentos que no quería leer, pero que necesitaba entender. Me senté en mi auto durante 20 minutos, mirando el tráfico pasar, sintiendo algo que no había sentido en años: control. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía las cartas. Yo tenía la información. Yo tenía el poder de decidir. Pero también tenía miedo. Manejé hasta mi apartamento pensando en María. ¿Qué me habría dicho? Ella siempre defendía a Rebeca, incluso cuando era niña y hacía travesuras. Las hijas cometen errores, Jorge, pero siguen siendo nuestras hijas. ¿Pero hasta dónde llega la paciencia de un padre? En casa, extendí todos los papeles sobre la mesa del comedor. Contratos, estados de cuenta, reportes de crédito. La vida de Rebeca es puesta en números y letras pequeñas. Sus ingresos reales, $2.500 mensuales. Sus gastos mensuales, $4.100. La diferencia la cubría yo, sin saberlo. Rebeca había construido una vida que no podía pagar. Y yo había sido el tonto que se la financiaba. El teléfono sonó. Era Elena. Abuelo, ¿puedes venir a cenar? Papá está haciendo pasta. Mi corazón se ablandó. Esa vocecita inocente, ajena a los juegos de adultos. ¿Tu mamá está ahí? Sí, está empacando. Dice que van a traer regalos del crucero. Regalos del crucero, pagados con el dinero que ella iba a pedir prestado, usando mi nombre como garantía. Abuelo, ¿vienes? Voy para allá, mi amor. No podía decirle que no. Era mi nieta, la única persona en esa familia que realmente me necesitaba. Llegué a Las Lomas a las 6 de la tarde. El Honda Civic tenía las maletas en el maletero. Se iban al día siguiente, muy temprano. Elena corrió a abrazarme. Sus brazos pequeños alrededor de mi cuello me recordaron por qué había hecho todo esto. Por ella. Por la familia. Pero en la mesa, durante la cena, observé detalles que antes había ignorado. Rebeca hablaba por teléfono mientras comíamos. Sí, ya confirmé la reserva del spa en el barco. Quiero el paquete completo. No, el dinero no es problema. El dinero no es problema. Porque yo lo pagaba. Ignacio revisaba su tablet, mostrándole a Rebeca fotos de restaurantes en el barco. Este se ve caro, pero ya estamos en plan de derroche. Plan de derroche. Con dinero que no era suyo. Papá, ¿te parece bien que pidamos servicio a la habitación todas las mañanas? Rebeca me preguntó sin levantar la vista de la pantalla. Rebeca, yo no voy al crucero. Ah, sí. Se me olvidó. Se me olvidó. Como si fuera un detalle menor. Ignacio sirvió postre. Un tiramisú que había comprado en la pastelería más cara de la ciudad. $20 por una porción de postre. ¿Saben qué? Deberíamos hacer esto más seguido, dijo Rebeca. Cenas familiares. Familiares. Pero la familia no incluía al abuelo en los viajes. Rebeca, le dije, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué no quieres que vaya al crucero? Ella dejó el tenedor en el plato. Ignacio levantó la vista por primera vez en toda la noche. Papá, ya hablamos de esto. No, no hablamos. Ustedes decidieron. Yo quiero entender. Rebeca miró a Ignacio. Él asintió ligeramente. Está bien. Te voy a ser honesta. Rebeca respiró profundo. Eres demandante. Siempre estás ahí, siempre necesitando atención, siempre requiriendo que estemos pendientes de ti. Ignacio y yo queremos disfrutar nuestras vacaciones sin tener que cuidarte. Cuidarte, como si fuera un niño. ¿Cuándo han tenido que cuidarme? Papá, por favor. Siempre estás llamando, siempre necesitas algo. Y cuando estamos juntos, monopolizas toda la conversación con tus historias de la fábrica. Mis historias de la fábrica. Los 30 años que trabajé para darles todo lo que tienen. Además, continuó Rebeca, Elena necesita ver que sus padres pueden tomar decisiones sin consultar al abuelo. Ignacio asintió. Es cierto, Jorge, a veces sentimos que no podemos hacer nada sin tu aprobación. Mi aprobación. Para gastar mi dinero, siempre tenían mi aprobación. Elena nos miraba confundida. No entendía por qué los adultos estaban discutiendo. ¿Puedo ir a ver televisión?, preguntó. Ve, mi amor, le dije. Cuando se fue, el silencio se volvió pesado.
Rebeca, ¿tú sientes que soy una carga? Mi hija tardó en responder. Demasiado. No eres una carga, papá. Pero, a veces sí eres asfixiante. Asfixiante. La palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo. Asfixiante, ¿por qué? Porque siempre estás disponible. Siempre quieres hacer planes. Siempre quieres estar incluido en todo. Rebeca, soy tu padre. Exacto. Mi padre. No mi amigo. No mi hermano. Mi padre. Y los padres deben saber cuándo dar espacio. Espacio. Dinero sí, presencia no. ¿Y el dinero que les doy? Eso también es asfixiante. Rebeca e Ignacio intercambiaron miradas. Papá, nadie te obliga a darnos dinero, dijo Rebeca. ¿Nadie me obliga? No. Tú lo haces porque quieres. Porque te gusta sentirte importante. Me gusta sentirme importante. Como si fuera un problema psicológico. Rebeca, yo les doy dinero porque las quiero. Porque quiero que tengan una buena vida. Y te lo agradecemos. Pero eso no te da derecho a entrometerte en nuestras decisiones. Entrometerme. Esa palabra otra vez. ¿Cuándo me he entrometido en sus decisiones? Cuando opinas sobre la escuela de Elena. Cuando preguntas por qué compramos esto o aquello. Cuando sugieres cómo deberíamos ahorrar. Opinar sobre la escuela de mi nieta era entrometerme. Preguntar sobre gastos que yo financiaba era entrometerme. Sugerir que ahorraran era entrometerme. Entiendo, dije. ¿Sí entiendes, papá? Sí, entiendo perfectamente. Me levanté de la mesa. Gracias por la cena. ¿Ya te vas? Rebeca parecía sorprendida. Sí, ustedes tienen que empacar. Y yo tengo cosas que hacer. Fui a la sala a despedirme de Elena. Estaba viendo caricaturas, acostada en el sofá. Abuelo, ¿no te quedas a ver la película? No, mi amor. Tengo que irme. ¿Vas a extrañarnos mientras estamos de viaje? La miré a los ojos. Esos ojos que no tenían malicia, que no calculaban, que no mentían. Mucho, Elena. Los voy a extrañar mucho. Nosotros también te vamos a extrañar. Rebeca apareció en la sala. Papá, espero que no te vayas molesto. No estoy molesto, Rebeca. Seguro. Completamente seguro. Y era cierto. No estaba molesto. Estaba algo mucho más peligroso. Estaba decepcionado. En el auto, manejando de regreso a mi apartamento, pensé en la conversación. En las palabras exactas que habían usado. En la frialdad con la que habían hablado de mí. Asfixiante. Entrometido. Demandante. Llegué a casa y llamé a Hugo. Jorge, ¿todo bien? Hugo, mañana en la mañana quiero empezar todos los procedimientos. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Todos los procedimientos. Todos. La casa, el auto, los contratos. Todo. Jorge, esto va a ser traumático para tu familia. Hugo, mi familia acaba de decirme que soy asfixiante, entrometido y demandante. Me dijeron que prefieren estar sin mí. Les voy a dar exactamente lo que quieren. ¿Y tu nieta? Esa pregunta me dolió. Pero Elena crecería. Y Rebeca se encargaría de enseñarle que el abuelo había sido el malo de la historia. Mi nieta va a estar bien. Tiene padres que pueden tomar decisiones sin consultar al abuelo, ¿recuerdas? Hugo suspiró. Está bien. Mañana a primera hora empezamos. Esa noche me quedé despierto hasta muy tarde, organizando papeles, preparando todo. Por la ventana podía ver las luces de las lomas. Imaginé a Rebeca e Ignacio durmiendo tranquilos en su cama king size, en su casa de 2 pisos, soñando con su crucero de una semana. Sin el abuelo asfixiante. A las 5 de la mañana escuché un auto arrancando. Me asomé por la ventana. Era un taxi. Rebeca, Ignacio y Elena subieron con sus maletas. Se dirigían al aeropuerto. Elena levantó la vista hacia mi ventana y me saludó con la mano. Le devolví el saludo. No sabían que era la última vez que me verían como el abuelo generoso. La próxima vez que me vieran, sería como el hombre que recuperó su dignidad. A las 7 de la mañana ya estaba vestido y desayunado. Hugo me había citado a las 8 en su oficina para empezar con los procedimientos. Pero antes tenía una cita que no había mencionado a nadie. Teresa Morales.
La abogada que Hugo me había recomendado la noche anterior. Es dura como una roca, me había dicho. Si alguien puede manejar esto sin que te destrocen emocionalmente, es ella. Su oficina estaba en el piso 12 de un edificio corporativo. Una mujer de unos 45 años, cabello corto, traje negro, mirada directa. Me recibió con un apretón de manos firme. Señor Rivas, Hugo me explicó la situación por encima. Pero necesito que usted me cuente todo. Desde el principio. Durante una hora le narré 12 años de mi vida. Los sacrificios, el dinero, las humillaciones silenciosas, las promesas incumplidas. Teresa tomaba notas sin mostrar emociones. ¿Tiene usted copias de todos los contratos? Hugo las tiene. Testigos de las conversaciones importantes. No. Siempre hablábamos en privado. Grabaciones. No soy de esa clase de persona. Teresa sonrió por primera vez. Señor Rivas, a partir de hoy va a tener que ser de esa clase de persona. Al menos temporalmente. Me explicó el plan. Paso a paso, documento por documento, llamada por llamada. Era quirúrgico, preciso, implacable. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que regresen? Una semana. Perfecto. En una semana podemos tener todo listo. Todo. La recuperación del vehículo, la cancelación de los contratos de codeuda, la orden de desalojo, el embargo preventivo de los bienes que usted financió. Embargo preventivo. Sonaba tan legal, tan oficial. Teresa, esto es correcto. Ella me miró por encima de sus anteojos. Señor Rivas, ¿es correcto que usted pague una casa donde no puede vivir? ¿Es correcto que financie vacaciones a las que no puede ir? ¿Es correcto que su propia hija use su nombre para obtener crédito sin consultarlo? No era correcto. Nada de eso era correcto. Vamos a hacer esto de manera legal y transparente. Usted no está vengándose. Está recuperando lo que es suyo. Firmé una docena de documentos. Autorizaciones, poderes legales, solicitudes oficiales. Cada firma era un paso más lejos del Jorge sumiso que había sido durante años. A las 10 estaba en la oficina de Hugo. Él ya había conseguido información adicional que me dejó helado. Jorge, hay algo más que descubrí. Dime. Rebeca ha estado usando tu nombre como referencia para otros créditos. Pequeños, pero constantes. ¿Qué tipo de créditos? Tarjetas de tiendas departamentales, financiamientos de muebles, incluso un préstamo para unas vacaciones que tomaron el año pasado. El año pasado. Cuando me dijeron que Rebeca necesitaba descansar después de sus problemas médicos. ¿Cuánto debe en total? Hugo revisó sus papeles. Aproximadamente $80,000. Sin contar la hipoteca y el auto. $80,000. Mientras yo comía frijoles con arroz 3 veces por semana para ahorrar dinero. Hugo, ¿ella puede hacer eso? ¿Usar mi nombre sin mi permiso? Técnicamente no. Pero como eres codeudor en contratos principales, los bancos asumen que tienes conocimiento y aprobación de su actividad crediticia general. Rebeca había convertido mi nombre en su tarjeta de crédito personal. ¿Qué hacemos primero? Teresa ya puso en marcha la recuperación del auto. A las 2 de la tarde van a ir por él. ¿Van a entrar a su casa? No necesitan hacerlo. Tienen las llaves maestras del vehículo y la orden legal. Lo van a remover del domicilio. A las 2 de la tarde, mientras Rebeca estaba comiendo langosta en el crucero. ¿Y la casa? Eso toma más tiempo. Pero Teresa ya presentó la documentación. Para el viernes tendremos la orden de desalojo. El viernes. 2 días antes de que regresaran. Hugo, esto se siente mal. Extraño. Poderoso. Como si finalmente estuviera tomando control. Eso es exactamente lo que estás haciendo. Salí de ahí y manejé hasta un café cerca de las lomas. Quería estar cerca cuando recuperaran el auto. No para intervenir, sino para ver. Para confirmar que realmente estaba sucediendo. A las 2:10 llegó la grúa. 2 hombres bajaron, uno con una carpeta de documentos, otro con las herramientas. El procedimiento tomó 15 minutos. Subieron el Honda Civic a la plataforma y se fueron. Los vecinos salieron a mirar. Una señora mayor se acercó a la casa, tocó el timbre, obviamente quería saber qué había pasado. Nadie contestó, por supuesto.
Rebeca e Ignacio estaban a 1000 millas de distancia. Sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Señor Jorge Rivas. Sí. Habla Carlos, de Recuperaciones Financieras del Norte. Acabamos de recuperar el vehículo Honda Civic que usted reportó. Confirma que usted es el codeudor principal. Confirmo. ¿Dónde quiere que llevemos el vehículo? No había pensado en eso. ¿Dónde iba a poner el auto de Rebeca? ¿Pueden llevarlo a un depósito por ahora? Claro. Le va a costar $50 diarios de almacenaje. Está bien. $50 diarios. Menos de lo que Rebeca gastaba en almorzar en restaurantes elegantes. Esa tarde fui al banco donde tenía mi cuenta principal. Necesitaba hacer algunos ajustes. El ejecutivo de cuentas, un joven de unos 30 años, me recibió con la sonrisa profesional de costumbre. Señor Rivas, ¿en qué podemos ayudarlo? Quiero cancelar todas las transferencias automáticas de mi cuenta. Todas. Todas las que no sean servicios básicos míos. El joven revisó en su computadora. Veo que tiene transferencias automáticas para el pago de una hipoteca, un financiamiento vehicular y algunos servicios. Cancele la hipoteca y el financiamiento vehicular. Señor, eso puede generar problemas con su historial crediticio. Ya no soy responsable de esos pagos. Le mostré los documentos que Teresa me había dado. El joven los leyó 2 veces, claramente confundido. ¿Está seguro de esto, señor Rivas? Completamente seguro. Necesito que firme aquí, aquí y aquí. Cada firma era liberadora. Con cada rúbrica, sentía que me quitaba un peso de encima. ¿Algo más, señor? Sí, quiero cambiar mis contraseñas y claves de seguridad. Todas. ¿Hay algún problema de seguridad? Digamos que quiero asegurarme de que nadie más tenga acceso a mi dinero. El joven procesó los cambios. Nuevas contraseñas, nuevas preguntas de seguridad, nueva clave telefónica. Rebeca ya no podría llamar al banco haciéndose pasar por mí. Porque sí lo había hecho. Hugo lo había confirmado. Rebeca había llamado al banco 3 veces en los últimos meses, consultando saldos, preguntando sobre préstamos disponibles. Usando información personal mía que solo una hija podría conocer. Salí del banco sintiéndome extraño. 12 años de sumisión no se borran en una tarde. Pero por primera vez en mucho tiempo, mi dinero era solo mío. El teléfono sonó. Era Elena. Abuelo, estamos en el barco. Su voz sonaba emocionada, feliz. Por un momento dudé de todo lo que estaba haciendo. ¿Cómo está el crucero, mi amor? Es enorme. Tiene piscinas y restaurantes y hasta un cine. Mamá dice que vamos a comer en un lugar diferente cada noche. Cada noche en un lugar diferente. Con el dinero que ya no iba a pagar. Mamá y papá están bien. Sí, mamá está en el spa y papá está jugando cartas en el casino. Me dijeron que te mandara saludos. Saludos. Qué considerados. Abuelo, ¿estás bien? Suenas raro. Estoy bien, Elena. Solo cansado. ¿Nos extrañas? Mucho. Nosotros también te extrañamos. Mamá dice que la próxima vez vas a venir con nosotros. La próxima vez. Rebeca estaba prometiéndole a su hija cosas que sabía que no podría cumplir. Elena, ¿puedo hablar con tu mamá? Está en el spa. Dice que no la moleste. Por supuesto. Demasiado ocupada para hablar con quien pagaba su relajación. Está bien, mi amor. Dale mis saludos. Te amo, abuelo. Yo también te amo. Cuando colgué, me quedé sentado en mi auto durante un largo rato. Elena me amaba. Eso era real. Pero Elena era una niña. No entendía los juegos de adultos, las manipulaciones, las mentiras elegantes. Y yo no podía seguir siendo el abuelo tonto solo para mantener el cariño de una niña que de todas formas crecería y aprendería a verme como Rebeca le enseñara. Esa noche preparé una cena simple. Sopa de pollo, pan tostado, té de manzanilla. Comí despacio, saboreando cada bocado. Era mi comida, pagada con mi dinero, en mi casa. Por primera vez en años, no me sentí culpable por no compartir. El teléfono sonó a las 9 de la noche. Era Teresa. Jorge, todo va según el plan. Mañana tendremos listos los documentos para la casa. Y después. Después usted va a ser libre.
financieramente libre. Libre, una palabra que había olvidado cómo se sentía. Teresa, ¿cree que estoy haciendo lo correcto? Jorge, hace 12 años que usted hace lo correcto por ellos. Ya es hora de que haga lo correcto por usted. Lo correcto por mí. ¡Qué concepto tan extraño! Esa noche dormí mejor que en semanas. El miércoles amaneció con una tranquilidad extraña. Por primera vez en meses, no tenía pagos que hacer, transferencias que autorizar, o preocupaciones financieras relacionadas con Rebeca. Mis únicos gastos eran los míos. Desayuné café y tostadas mientras revisaba las redes sociales de Ignacio. Había subido fotos del crucero. Rebeca con un vestido de noche, posando en el restaurante principal. Ignacio con una camisa hawaiana, sonriendo junto a la piscina. Elena con un sombrero enorme, comiendo helado. La descripción de Ignacio decía, vacaciones familiares bien merecidas. A veces hay que darse gustos y vivir al máximo. Vacaciones bien merecidas. Vivir al máximo. Con dinero que no era suyo. Los comentarios eran predecibles. Amigos de Ignacio escribiendo que envidia, y se lo merecen. Rebeca había compartido la misma foto con el texto, trabajar duro tiene sus recompensas. Trabajar duro. Rebeca había trabajado duro gastando el dinero de otros. Cerré el teléfono y fui a la oficina de Teresa. Tenía documentos para firmar. Jorge, hoy es un día importante. Vamos a presentar oficialmente la demanda de desalojo y la cancelación de contratos. ¿Cómo funciona? El juez revisará la documentación. Como usted es el financista principal de todos los bienes y la ocupante actual no cumple con las obligaciones de pago, la ley está de su lado. ¿Cuánto tardan en procesar esto? Con suerte, para el viernes tendremos la orden. El sheriff puede ejecutar el desalojo el sábado. El sábado, un día antes de que regresaran del crucero. Teresa, ¿qué pasa si Rebeca trata de regresar antes? No puede. Ya hablé con la aerolínea. Su vuelo de regreso es el domingo por la noche. No hay vuelos anteriores disponibles. Teresa había pensado en todo. Firmé los documentos. Mi letra se veía firme, decidida. Muy diferente al Jorge tembloroso que había firmado la hipoteca de Rebeca 6 meses atrás. Y después del desalojo. Usted puede vender la casa, quedarse con ella, o rentarla. Es legalmente suya. ¿Y mis obligaciones con Rebeca? Ninguna. Una vez ejecutados estos procedimientos, usted queda libre de cualquier responsabilidad financiera hacia ella. Libre. Esa palabra resonaba cada vez mejor. Salí de ahí y fui al supermercado. Compré cosas que no había comprado en años. Un buen corte de carne, vino tinto, queso importado, fresas frescas. No las cosas baratas que compraba para ahorrar dinero para Rebeca. En la caja, la cajera comentó, alguien va a tener una cena especial. Sí, le dije. Yo. Esa tarde, mientras cocinaba mi filete, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. Señor Jorge Rivas. Sí. Habla Patricia, del Banco Mercantil del Norte. Tenemos una situación con una de nuestras clientes, Rebeca Rivas. Usted aparece como referencia y codeudor. Mi estómago se tensó. ¿Qué tipo de situación? La señora Rebeca Rivas solicitó un adelanto de efectivo de $10,000 contra su línea de crédito. Como usted es codeudor, necesitamos su autorización verbal. $10,000. Desde el crucero, Rebeca estaba pidiendo más dinero. ¿Para qué necesita ese dinero? No tengo esa información, señor. Solo sé que la solicitud se hizo desde el extranjero, específicamente desde un crucero en el Caribe. Desde el crucero. Rebeca estaba gastando más dinero del que tenía, incluso durante las vacaciones que yo había pagado. Señor Rivas, ¿autoriza el adelanto? Por un momento, sentí el impulso automático de decir que sí. 12 años de condicionamiento no se borran fácilmente. Pero luego recordé las palabras de Ignacio, a veces las familias necesitan espacio para crecer. No autorizo el adelanto. Perdón. No autorizo ningún adelanto. Y quiero que retiren mi nombre como codeudor de todas las cuentas de Rebeca Rivas. Señor, eso requiere documentación legal. La documentación ya fue presentada ante el juzgado. En un par de días recibirán la notificación oficial. Entiendo. ¿Qué le digo a la señora Rebeca cuando llame? Dígale que su papá ya no está disponible para cubrir sus gastos.
Colgué y me quedé mirando el teléfono. Podía imaginar a Rebeca en el barco, tratando de usar una tarjeta que había sido rechazada, llamando al banco, descubriendo que el abuelo asfixiante ya no era tan cooperativo. 1 hora después sonó mi teléfono. Era Rebeca. Papá, hay un problema con mi tarjeta de crédito. ¿Qué tipo de problema? Dice que está bloqueada. Llamé al banco y me dijeron que tú no autorizaste un adelanto. Así es. ¿Por qué no lo autorizaste? Porque ya no soy tu codeudor, Rebeca. Silencio. ¿Qué significa eso? Significa que ya no soy responsable de tus deudas. Ya no puedes usar mi nombre para obtener créditos. Papá, estoy en un crucero. Necesito dinero para los gastos. ¿No llevaste suficiente dinero? Sí, pero hay cosas adicionales. Excursiones, spa, bebidas. Ignacio quiere ir al casino. Cosas adicionales. Como siempre. Rebeca, ¿cuánto dinero llevaste? Como $3,000. ¿Y ya los gastaste? No todos, pero, papá, ayúdame. Solo esta vez. Solo esta vez. La misma frase que había escuchado durante 12 años. No, Rebeca. No. No. Arréglate con el dinero que llevaste. Papá, ¿estás molesto por lo del crucero? ¿Por eso estás actuando así? No estoy actuando de ninguna manera, Rebeca. Solo dejé de ser tu banco personal. Papá, no entiendo qué está pasando. Lo que está pasando es que finalmente estoy haciendo lo que ustedes querían. Les estoy dando espacio. Mucho espacio. ¿De qué hablas? Cuando regreses del crucero, lo vas a entender. Papá, me estás asustando. No hay nada de qué asustarse, Rebeca. Solo vas a tener que empezar a pagar tus propias cuentas. Colgué. Inmediatamente sonó otra vez. Era Ignacio. Jorge, ¿qué le hiciste a Rebeca? Está muy alterada. No le hice nada. Solo dejé de darle dinero. ¿Te volviste loco? Estamos de vacaciones. Y yo espero que las disfruten. Con su propio dinero. Jorge, ya hablamos de esto. Necesitamos espacio, pero eso no significa que nos abandones financieramente. Ahí estaba. La verdad. Querían espacio emocional, pero dependencia financiera. Ignacio, ustedes me dijeron que soy asfixiante, entrometido y demandante. Decidí darles exactamente lo que pidieron. No seas ridículo. Eso no tiene nada que ver con el dinero. Para mí sí tiene que ver. Jorge, cuando regresemos vamos a tener una conversación seria. Estoy de acuerdo. Va a ser muy seria. Ignacio colgó. Terminé de cocinar mi cena y me senté a comer despacio, saboreando cada bocado. El filete estaba perfecto. El vino tinto complementaba bien la carne. Las fresas de postre estaban dulces y jugosas. Era la mejor cena que había tenido en años. A las 9 de la noche, Teresa me llamó. Jorge, tengo buenas noticias. El juez aprobó todas las solicitudes. El viernes tendremos las órdenes listas. Todo salió bien. Mejor de lo esperado. El juez revisó el caso en tiempo récord. Dice que es un caso claro de abuso financiero familiar. Abuso financiero familiar. Tenía nombre legal. Y el sheriff. Confirmado para el sábado a las 10 de la mañana. Va a ejecutar el desalojo y va a asegurar la propiedad hasta que usted decida qué hacer con ella. El sábado a las 10 de la mañana. Mientras Rebeca estuviera desayunando en el crucero, planeando su último día de vacaciones pagadas por papá. Teresa, ¿estoy haciendo lo correcto? Jorge, usted está haciendo lo legal. Y a veces lo legal y lo correcto son la misma cosa. Esa noche me acosté temprano. Mañana sería jueves. En 2 días más, Rebeca e Ignacio regresarían a una realidad muy diferente. Una realidad donde el abuelo asfixiante ya no estaría disponible para ser usado. Por primera vez en años, me quedé dormido sin preocuparme por el dinero. Porque finalmente, mi dinero era solo mío. El viernes por la mañana desperté antes del amanecer. No por nervios, sino por una extraña sensación de anticipación. Hoy se haría oficial todo lo que había estado planeando durante la semana. A las 8 estaba en la oficina de Teresa, recogiendo los documentos finales. La orden de desalojo, la cancelación de contratos, la autorización para recuperar la propiedad. Todo firmado por el juez, todo legal,
todo irreversible. Jorge, ¿está listo para esto? Más listo que nunca. Recuerde, mañana el sheriff va a llegar a las 10. Usted debe estar presente como propietario legal de la propiedad. Ahí estaré. Teresa me entregó una carpeta gruesa. Todos los documentos están aquí. Su copia, la del sheriff, la que se va a dejar en la propiedad para cuando regresen. La que se va a dejar para cuando regresen. Como una carta de despedida, pero legal. Teresa, ¿cómo cree que van a reaccionar? Con shock, con rabia, posiblemente con amenazas legales. Pero no tienen ningún recurso. Todo está en orden. Amenazas legales. Conociendo a Ignacio, iba a hacer exactamente eso. Salí de ahí y fui al banco a hacer un último ajuste. Quería transferir dinero de mi cuenta de ahorros a mi cuenta corriente. No mucho, solo lo suficiente para sentirme cómodo los próximos meses. El ejecutivo que me atendió era el mismo joven de la semana anterior. Señor Rivas, veo que ya no tiene las transferencias automáticas activas. Así es. ¿Todo bien con su familia? Todo perfecto. Finalmente están aprendiendo a ser independientes. El joven sonrió, sin entender realmente lo que estaba pasando. Después fui al depósito donde tenían el Honda Civic de Rebeca. Quería verlo, confirmar que realmente estaba ahí. El encargado me llevó hasta donde estaba el auto. Seguía brillante, como recién lavado. Adentro podía ver algunos objetos personales de Rebeca. Una chamarra, unos lentes de sol, CDs de música que le gustaba. ¿Qué quiere hacer con el vehículo, señor? Por ahora déjelo aquí. Ya decidiré después. Va acumulando costos de almacenaje. No me preocupa. Por primera vez en años, los costos no me preocupaban. Porque finalmente estaba gastando en cosas que valían la pena. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo, visitar a mi hermana Celia. Vivía al otro lado de la ciudad, en un apartamento pequeño pero cómodo. Celia era viuda, como yo, pero había aprendido a vivir sola sin depender de nadie. Jorge, ¡qué sorpresa! ¿Cómo está Rebeca? Está de vacaciones. ¿No fuiste con ellos? No me invitaron. Celia frunció el ceño. ¿Cómo que no te invitaron? Le conté todo. Los 12 años de sacrificios, la casa, el auto, el crucero, la exclusión, la conversación sobre ser asfixiante. Celia me escuchó en silencio, pero su expresión se iba endureciendo. Jorge, me estás diciendo que tú pagaste todo eso y ellos se fueron sin ti. Así es. ¿Y tú qué hiciste? Recuperé mis cosas. Le expliqué los procedimientos legales, las órdenes del juez, el desalojo programado para mañana. Celia me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Jorge, me alegra que finalmente hayas reaccionado. Pero esto va a destruir tu relación con Rebeca. Celia, ¿qué relación? Una relación donde yo doy dinero y ellos toman decisiones sin incluirme no es una relación. Es una explotación. ¿Y Elena? Esa pregunta me dolió, como siempre. Elena va a crecer. E Ignacio se va a encargar de que me vea como el abuelo malo que los dejó sin casa. Pero tú la amas. Por eso mismo tengo que hacer esto. No puedo enseñarle que está bien usar a las personas que te aman. Celia asintió lentamente. Tienes razón, pero va a ser muy duro. Ya ha sido duro durante 12 años. La diferencia es que ahora la dureza va a ser productiva. Cenamos juntos en un restaurante modesto cerca de su casa. Por primera vez en años, pude invitar a cenar a alguien sin calcular cuánto me quedaba para los gastos de Rebeca. Jorge, ¿qué vas a hacer después de mañana? Vivir mi vida. Tal vez viajar un poco. Tal vez comprarme cosas que siempre quise tener. ¿Cómo qué? Un televisor nuevo. Ropa que no esté descolorida. Tal vez un auto más nuevo. ¿Con qué dinero? Con el dinero que ya no voy a estar gastando en Rebeca. Esa noche, de regreso en mi apartamento, revisé mis finanzas. Sin la hipoteca de Rebeca, sin el pago del auto, sin las transferencias constantes, mi presupuesto mensual era completamente diferente. Por primera vez en años, tenía dinero sobrante. Decidí hacer algo simbólico. Fui a mi computadora y busqué vuelos. No para escapar, sino para planear. México, España, Argentina. Lugares que siempre había querido conocer pero que nunca pude costear porque todo mi dinero se iba a la familia. Elegí un viaje a España para el próximo mes.
15 días, hoteles de 3 estrellas, tours por Madrid y Barcelona. Lo reservé inmediatamente. $3,000. El mismo dinero que Rebeca había llevado al crucero y había gastado en 3 días. El teléfono sonó a las 11 de la noche. Era Rebeca otra vez. Papá, seguimos teniendo problemas con las tarjetas. Te dije que ya no soy tu codeudor. Papá, por favor. Ignacio está muy molesto. No hemos podido comprar nada en las tiendas del barco. ¿Qué compraron con los $3,000 que llevaron? Comidas especiales, bebidas, excursiones, spa para mí. Entonces ya tuvieron unas muy buenas vacaciones. Papá, faltan 2 días. No podemos pasar el resto del crucero sin dinero. Claro que pueden. Hay comida gratis en el comedor principal, actividades gratuitas, entretenimiento incluido. Eso es para gente de clase baja. Gente de clase baja, como su padre, que trabajó 30 años en una fábrica para darles la clase alta que no podían pagar. Rebeca, tal vez es tiempo de que aprendan a vivir según sus posibilidades reales. Nuestras posibilidades reales. Sí, sin el dinero de papá. Papá, cuando regresemos vamos a tener una conversación muy seria. Estoy de acuerdo. Va a ser la conversación más seria que hayamos tenido. ¿Qué significa eso? Lo vas a entender cuando llegues a casa. A casa. A donde sea que termines viviendo. Colgué antes de que pudiera responder. A las 12 de la noche, Ignacio me mandó un mensaje de texto. Jorge, no sé qué te pasa, pero esto se va a acabar cuando regresemos. Rebeca es tu hija y nosotros somos tu familia. No puedes abandonarnos así. No puedes abandonarnos. Pero ellos sí podían abandonarme. Le respondí, Ignacio, ustedes querían espacio. Les voy a dar todo el espacio que necesiten. Su respuesta llegó inmediatamente, eres un viejo amargado y egoísta. Rebeca se va a dar cuenta de cómo realmente eres. Egoísta, por no regalar más dinero. Amargado, por no permitir más abusos. Viejo, eso sí era cierto. Pero finalmente era un viejo que había recuperado su dignidad. Me fui a dormir tranquilo. Mañana iba a ser un día importante. El día en que Jorge Rivas dejaría de ser un banco familiar y volvería a ser una persona. El sábado desperté a las 6 de la mañana. Había dormido profundamente, sin pesadillas, sin interrupciones. Me vestí con cuidado, pantalón de vestir, camisa blanca, corbata azul. Quería verme respetable para el momento más importante de los últimos 12 años. Desayuné café negro y tostadas mientras revisaba los documentos por última vez. Todo estaba en orden. A las 10 en punto, el sheriff ejecutaría el desalojo. A las 10:05, Rebeca e Ignacio ya no tendrían dónde vivir. Llegué a Las Lomas a las 9:30. Me estacioné frente a la casa que había pagado, mirando las ventanas que había financiado, el jardín que había hecho posible. Por última vez, iba a entrar como visitante. La próxima vez que pusiera un pie ahí, sería como propietario. A las 10 en punto llegó la patrulla del sheriff. 2 oficiales bajaron, uno con una carpeta gruesa, el otro con herramientas para cambiar cerraduras. Señor Jorge Rivas. Soy yo. Tenemos la orden de desalojo para esta propiedad. ¿Confirma que usted es el propietario legal? Confirmo. El oficial principal revisó los documentos. Según nuestros registros, los ocupantes actuales están fuera del país, ¿es correcto? Están en un crucero. Regresan mañana. Perfecto. Eso facilita el proceso. Sacaron las llaves maestras que el banco les había proporcionado. La puerta se abrió fácilmente. Entramos a la casa que yo había pagado pero donde nunca había sido realmente bienvenido. Señor Rivas, ¿hay pertenencias específicas que usted quiera recuperar? Caminé por la sala, la cocina, las habitaciones. Todo estaba impecable, como siempre. Rebeca era muy ordenada. Muebles caros, decoración elegante, electrodomésticos de última generación. Todo pagado con mi dinero. En la habitación principal había fotos familiares sobre la cómoda. Rebeca e Ignacio en su boda, Elena en varios cumpleaños, vacaciones en la playa. Busqué alguna foto mía. No había ninguna. Solo necesito unas cosas personales que me pertenecen. En realidad, no había nada mío en esa casa. Nunca me habían permitido dejar pertenencias ahí. Siempre había sido claro que yo era un visitante,
no un residente. El oficial más joven empezó a hacer el inventario oficial. Televisión Samsung de 75 pulgadas, sofá de cuero italiano, mesa de comedor de roble. Cada artículo que mencionaba representaba dinero que yo había dado y que nunca volvería a ver. ¿Cuánto tiempo tardan en completar el proceso? 1 hora, máximo. Vamos a asegurar todas las entradas, cambiar las cerraduras principales y dejar las notificaciones legales. Las notificaciones legales. Los documentos que Rebeca e Ignacio encontrarían cuando regresaran del crucero. ¿Qué pasa con las pertenencias de los ocupantes? Quedan aseguradas dentro de la propiedad hasta que el propietario decida qué hacer con ellas. Usted puede permitir que las recojan, puede almacenarlas, o puede disponer de ellas según considere apropiado. Según considere apropiado. Tenía control total. A las 11:30 el proceso estaba terminado. Los oficiales me entregaron las llaves nuevas y una copia del acta de desalojo. Señor Rivas, la propiedad es oficialmente suya. Los ocupantes anteriores no tienen derecho legal a ingresar sin su autorización. Me quedé parado en la entrada, sosteniendo las llaves. Por primera vez en mi vida, era propietario de una casa grande, bonita, en un buen vecindario. Una casa que había pagado pero que nunca había sido mi hogar. Caminé por los cuartos vacíos, ahora oficialmente míos. En la cocina, el refrigerador estaba lleno de comida cara que Rebeca e Ignacio habían comprado antes del viaje. Carne importada, vinos franceses, quesos artesanales. En el cuarto de Elena, sus juguetes estaban ordenados perfectamente. Su cama de princesa, sus libros de cuentos, sus vestidos colgados en orden. Mi nieta no tenía culpa de nada de esto. El teléfono sonó. Era Teresa. Jorge, ¿cómo fue todo? Perfecto. Ya tengo las llaves. ¿Se siente bien? Me siento extraño, poderoso, un poco triste por Elena. Es normal. Está viviendo una transición importante. Teresa, ¿qué hago ahora? Ahora vive su vida. La casa es suya, el dinero es suyo, las decisiones son suyas. Las decisiones son mías. ¡Qué concepto tan liberador! Decidí quedarme en la casa unas horas, familiarizándome con ser el dueño en lugar del invitado. Me senté en el sofá de cuero que había pagado, encendí la televisión gigante que había financiado, abrí una cerveza cara del refrigerador que había llenado. Por primera vez, me sentía cómodo en esa sala. A las 2 de la tarde, mi teléfono explotó con llamadas. Rebeca. Ignacio. Rebeca otra vez. Ignacio otra vez. Decidí no contestar. Quería que sintieran la desesperación, la confusión, el pánico de no poder comunicarse conmigo cuando me necesitaban. Los mensajes empezaron a llegar. Rebeca, papá, contesta el teléfono. Ignacio, Jorge, ¿qué está pasando? Los vecinos dicen que había policías en la casa. Rebeca, papá, estoy asustada. Por favor, llámame. Ignacio, si no contestas, vamos a tomar el primer vuelo de regreso. Perfecto. Que tomaran el primer vuelo. Que gastaran dinero que no tenían en cambiar sus boletos. Que llegaran urgentemente a enfrentar la realidad. A las 4 de la tarde decidí contestar. Era Rebeca, otra vez. Papá, ¿dónde estás? ¿Por qué no has contestado? Estoy en casa, Rebeca. ¿En casa? ¿En tu apartamento? No, en mi casa nueva. ¿Qué casa nueva? La casa de las lomas. Mi casa. Silencio absoluto. Papá, esa es nuestra casa. No, Rebeca, esa es mi casa. Yo la pagué, yo soy el propietario legal, yo tengo las escrituras. ¿De qué hablas? Hablo de que finalmente ejercí mis derechos legales sobre las propiedades que financié. Papá, nuestras cosas están ahí. Sus cosas están aseguradas. Cuando regresen, pueden coordinar conmigo para recogerlas. ¿Coordinar contigo? Sí, ahora necesitan mi autorización para entrar. Escuché a Ignacio gritando en el fondo. Rebeca le pasó el teléfono. Jorge, ¿te volviste loco? Esa es nuestra casa. Ignacio, ustedes me dijeron que querían espacio. Les di todo el espacio del mundo. No puedes hacer esto. Tenemos derechos. Ustedes tienen el derecho de buscar dónde vivir. Yo tengo el derecho de recuperar mi propiedad. Vamos a demandarte. ¿Con qué dinero, Ignacio?
Su abogado va a querer cobrar por adelantado. Esto es ilegal. Al contrario, es completamente legal. Pregúntenle a cualquier abogado. Rebeca recuperó el teléfono. Papá, tienes que revertir esto. Somos tu familia. Rebeca, mi familia no me hubiera excluido de un viaje que yo pagué. Mi familia no me habría usado como banco personal durante 12 años. Papá, cometimos errores, pero esto es extremo. ¿Extremo? ¿Saben qué es extremo? Trabajar 30 años para darle todo a una hija que te ve como un estorbo. Nunca te vimos como un estorbo. Rebeca, Ignacio me dijo que soy asfixiante, entrometido y demandante. Me dijeron que necesitaban espacio. Les di exactamente lo que pidieron. No nos referíamos a esto. ¿A qué se referían entonces? ¿A que les diera dinero pero no presencia? ¿A que financiara su vida pero no participara en ella? Rebeca empezó a llorar. Por primera vez en años, mi hija adulta estaba llorando. Papá, ¿dónde vamos a vivir? En un lugar que puedan pagar con su propio dinero. No tenemos dinero para un departamento. Entonces tal vez debieron haber pensado en eso antes de gastar $3,000 en 3 días de crucero. Papá, Elena necesita estabilidad. Y ahí estaba. El argumento final. Mi nieta, Rebeca, Elena va a tener estabilidad cuando sus padres aprendan a vivir según sus posibilidades. Cuando dejen de depender de un abuelo asfixiante. Papá, por favor. Rebeca, cuando regresen mañana, llámame. Podemos coordinar para que recojan sus cosas. Después de eso, van a tener que arreglárselas solos. ¿Y nuestra relación? ¿Cuál relación, Rebeca? ¿En qué momento de los últimos 12 años tuvimos una relación que no girara alrededor del dinero? Colgué. Inmediatamente empezaron a llegar mensajes. Súplicas, amenazas, promesas de cambio, insultos. Los leí todos, pero no respondí ninguno. Me quedé en la casa hasta el atardecer. Caminé por cada cuarto, abrí cada closet, revisé cada rincón. Era una casa hermosa, bien ubicada, perfectamente mantenida. Y finalmente era mía. Cuando salí, cerré la puerta con mi llave nueva. Mañana, cuando Rebeca e Ignacio regresaran del crucero, se encontrarían con una realidad completamente diferente. Una realidad donde el abuelo asfixiante había aprendido a decir que no. El domingo desperté en mi apartamento por última vez como el Jorge de antes. Hoy terminaría oficialmente la transformación que había comenzado hace una semana. Rebeca e Ignacio regresarían del crucero en la tarde, y yo estaría listo para recibirlos como el hombre que había recuperado su dignidad. Desayuné despacio, leyendo el periódico completo por primera vez en años. No tenía prisa. No tenía transferencias que hacer, cuentas que pagar, o llamadas desesperadas que contestar. A las 10 de la mañana fui a una tienda de muebles. Había decidido convertir una de las habitaciones de la Casa de las Lomas en mi oficina personal. Compré un escritorio de roble, una silla ergonómica, un librero pequeño. Muebles para el Jorge nuevo. ¿Entrega a domicilio?, preguntó el vendedor. Sí, a Las Lomas 847. Excelente vecindario. Casa nueva. Podría decirse que sí. A las 2 de la tarde estaba instalado en la sala de mi casa, esperando. Había preparado café y había ordenado todos los documentos legales sobre la mesa. Quería que todo estuviera claro cuando llegaran. A las 3:30 escuché un auto frenando bruscamente afuera. Pasos apresurados. Voces alteradas. Llaves que no funcionaban. Toc, toc, toc. Papá, abre la puerta. Me levanté despacio, me acomodé la camisa, y fui hacia la entrada. A través de la mirilla podía ver a Rebeca, Ignacio y Elena parados en el porche con sus maletas. Abrí la puerta. Hola. Rebeca tenía los ojos rojos, Ignacio estaba pálido, Elena se veía confundida. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sirven nuestras llaves? Porque ya no son sus llaves. Son mis llaves. Ignacio empujó a Rebeca hacia adelante. Jorge, esto es ridículo. Déjanos entrar a nuestra casa. Esta es mi casa, Ignacio. Ustedes son bienvenidos a entrar como visitas, si mantienen un tono respetuoso. Visitas. Rebeca parecía no entender la palabra. Sí, Rebeca. Visitas. Como yo era visita cuando venía aquí. Elena se acercó y me abrazó las piernas. Abuelo,
¿Por qué mamá y papá están gritando? Me agaché y la cargué. No están gritando, mi amor. Solo están sorprendidos. ¿Sorprendidos de qué? De que el abuelo ya no sea el mismo de antes. Rebeca respiró profundo, tratando de calmarse. Papá, podemos entrar y hablar esto como adultos. Por supuesto. Los dejé pasar. Ignacio inmediatamente fue hacia las habitaciones, revisando que todo estuviera en su lugar. Rebeca se quedó en la sala, mirando los documentos legales en la mesa. ¿Qué es todo esto? Los papeles que confirman que esta casa es mía. La orden de desalojo que los oficiales ejecutaron ayer. La cancelación de contratos que me liberó de todas las deudas de ustedes. Rebeca leyó los documentos con las manos temblorosas. Papá, esto dice que ya no somos propietarios. Nunca fueron propietarios, Rebeca. Yo pagué esta casa. Ustedes solo la habitaban. Ignacio regresó de revisar las habitaciones. Jorge, cambiaste todas las cerraduras. Esto es secuestro de propiedad. Ignacio, esto es recuperación de propiedad. Muy diferente. Vamos a llamar a la policía. Excelente idea. Cuando lleguen, yo les voy a mostrar estos documentos que confirman que soy el propietario legal. ¿Ustedes qué documentos les van a mostrar? Ignacio se quedó callado. No tenían documentos. Nunca habían tenido documentos. Rebeca se sentó pesadamente en el sofá. Papá, ¿por qué hiciste esto? Porque durante 12 años ustedes me enseñaron que mi único valor era el dinero que podía darles. Cuando ya no quise dar más dinero, me excluyeron de la familia. No te excluimos de la familia. Rebeca, me excluyeron de un viaje que yo pagué. Me dijeron que era asfixiante y entrometido. Me trataron como un estorbo. Fueron malentendidos. No fueron malentendidos. Fueron decisiones conscientes y crueles. Elena, que había estado escuchando sin entender completamente, preguntó, abuelo, ¿ya no vamos a vivir aquí? Mi corazón se partió, pero mantuve la voz firme. Tu mamá y tu papá van a encontrar una casa nueva, mi amor. Una casa que puedan pagar ellos solos. Pero tú vas a vivir aquí. Sí, Elena. El abuelo va a vivir aquí. ¿Puedo venir a visitarte? Ignacio inmediatamente intervino. Elena, no hagas preguntas ahora. Elena, le dije, siempre puedes venir a visitarme. Cuando tus papás quieran traerte. Ignacio me miró con odio puro. Eso nunca va a pasar. Esa es tu decisión, Ignacio. Pero recuerda que Elena va a crecer y va a hacer sus propias preguntas sobre por qué su abuelo desapareció de su vida. Rebeca se levantó. Papá, ¿qué quieres? ¿Dinero? ¿Disculpas? ¿Qué necesitas para revertir esto? No quiero dinero, Rebeca. Finalmente tengo todo mi dinero para mí. ¿Entonces qué? No quiero nada. Este no es un chantaje. Es una decisión final. Final. Rebeca, durante 12 años ustedes me trataron como un banco con piernas. Cuando decidí cerrar el banco, me convirtieron en el enemigo. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre nuestra relación. Ignacio empezó a llorar. No de tristeza, sino de rabia. Jorge, esto es venganza. Estás usando el dinero para lastimarnos. Ignacio, yo no estoy usando el dinero para nada. Simplemente dejé de permitir que ustedes lo usaran. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Si fuera venganza, habría vendido la casa y me habría quedado con todo el dinero. En lugar de eso, les estoy dando la oportunidad de coordinar para recoger sus pertenencias. Rebeca me miró desesperada. Papá, no tenemos a dónde ir. Tienen el departamento donde vivían antes de que yo les comprara esta casa. Ese departamento es muy pequeño. Pero lo pueden pagar con su salario. ¿Y Elena? ¿Y su escuela privada? Rebeca, Elena puede ir a una escuela pública. Millones de niños van a escuelas públicas y se convierten en personas exitosas. Pero ella está acostumbrada a un nivel de vida que ustedes no pueden sostener solos. Tal vez es tiempo de que aprenda a vivir de manera más realista. Ignacio agarró a Elena de la mano. Nos vamos. No vamos a seguir escuchando esto. Ignacio, pueden quedarse esta noche si necesitan tiempo para encontrar un lugar. Pero mañana necesito que coordinen la mudanza. ¿Una noche?
Una noche, como cortesía, Rebeca se acercó a mí. Papá, ¿realmente vas a hacer esto? ¿Vas a destruir nuestra familia por dinero? Rebeca, yo no destruí nada. Ustedes destruyeron la familia cuando me convirtieron en un medio para obtener dinero en lugar de tratarme como un padre. Podemos cambiar. Rebeca, hace una semana ustedes me dijeron que era asfixiante, entrometido y demandante. Me dijeron que necesitaban espacio. Ahora tienen todo el espacio que necesitan. No nos referíamos a esto. ¿A qué se referían entonces? ¿A que los financiara pero no los molestara? ¿A que fuera útil pero invisible? Rebeca no supo qué responder. Ignacio había empezado a empacar algunas cosas de Elena. Movimientos bruscos, protestas murmuradas, lágrimas de frustración. Elena, le dije, ven acá. Mi nieta se acercó. La cargué una última vez. Elena, el abuelo te ama mucho. Nunca lo olvides. Yo también te amo, abuelo. Sin importar lo que pase, sin importar lo que te digan, recuerda que el abuelo siempre te va a amar. Ignacio le quitó a Elena de mis brazos. Vámonos. Ya. Rebeca se dirigió hacia la puerta, pero se volteó una última vez. Papá, cuando te arrepientas de esto, va a ser demasiado tarde. Rebeca, yo ya me arrepentí. Me arrepentí de 12 años de ser demasiado generoso con personas que no lo apreciaban. Eres un hombre amargado. Soy un hombre libre. Se fueron. Me quedé parado en la puerta, viendo cómo cargaban sus maletas en un taxi. Elena me saludó por la ventana trasera hasta que el auto desapareció. Cerré la puerta y caminé por mi casa. Mi casa silenciosa, ordenada, tranquila. Sin gritos, sin demandas, sin drama. Fui a la cocina y me preparé una cena simple. Un sándwich de jamón y queso, un vaso de leche, una manzana. Comí despacio, saboreando la paz. Después me senté en mi sofá, encendí mi televisión y busqué algo tranquilo que ver. Encontré un documental sobre viajes por España. Perfecto. En 3 semanas estaría ahí. A las 10 de la noche sonó mi teléfono. Era Celia. Jorge, ¿cómo estuvo el día? Difícil, pero necesario. Ya se fueron. Sí, se fueron enojados, como era de esperarse. ¿Te arrepientes? No, Celia. Por primera vez en años, no me arrepiento de nada. ¿Y ahora qué? Ahora vivo mi vida. La vida que debía haber estado viviendo todo este tiempo. Esa noche, en mi cama nueva, en mi habitación nueva, en mi casa nueva, dormí como no había dormido en años. Sin culpa. Sin preocupaciones. Sin arrepentimiento. Al día siguiente desperté temprano y fui al jardín trasero. Había decidido plantar rosas. Rosas rojas como las que le gustaban a María. Mientras cavaba en la tierra, pensé en los últimos 12 años. Todo el dinero gastado, todas las humillaciones tragadas, todos los sueños postergados. Pero también pensé en el futuro. Los viajes que haría, los libros que leería, las tardes tranquilas que disfrutaría. No necesité gritar. La verdad se había encargado del resto.